Muy a gusto presumo de mis debilidades, porque así residirá en mí la fuerza de Cristo. Por eso vivo contento en medio de mis debilidades, de los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias. 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 Muchas gracias, Señor. Gracias. Gracias por tu gracia. Gracias. Gracias. Lo que San Pablo está planteando aquí es una gran bofetada para esta sociedad soberbia. Esta sociedad orgullosa. Esta sociedad vanidosa. Porque esta es una sociedad en donde se ha enseñoreado y se cree, los seres humanos creemos que nosotros podemos llenar de satisfacciones y sustituir la gracia de Dios para nosotros ser plenamente felices. Y en la medida en que la humanidad y en la medida en que yo, en la medida en que tú que me escuchas, creas eso, en esa misma medida serás y estarás más vacío y más vacío y una existencia más carente de sentido. Se carece de sentido cuando yo saco a Dios, cuando elimino, le pongo una barrera a la gracia de la presencia de Dios. Y por eso San Pablo expresa con tanta energía esta frase, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué es lo que quiere decir San Pablo? ¿Cuál es el mensaje de Pablo? Nosotros tenemos que ver, para entender esa frase, nosotros tenemos que volver a Jesús. Definitivamente nosotros tenemos que mirar a Jesús. Recuerden que Jesús es la fuente de nuestra santidad. Mirar a Jesús es mirar el modelo de santidad. Eso nosotros tenemos que tenerlo bien claro. Nosotros vamos a ser santos mirando la persona de Jesús. Es nuestro modelo. Cuando nosotros miramos a Jesús, entonces Jesús, siendo verdadero Dios, se encarnó, se hizo hombre, se anonadó, dice el mismo San Pablo, abandonó su condición de Dios para hacerse uno como nosotros. Eso es lo que Jesús dice. Aprendan de mí que soy manso, primero manso y humilde de corazón y humilde. Esas son las dos cualidades que está planteando San Pablo aquí. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La humildad de reconocer que Dios es mi fuerza. Dios es mi fuerza. Dios es mi fuerza. Por más santo que yo sea, y mientras más santo sea, más voy a reconocer que Dios es mi fuerza. Dios es mi fuerza. Dios es mi fortaleza. Por eso debo definitivamente abandonarme a los brazos de Dios. Abandonarme. Eso es lo que la humanidad no entiende. Y evidentemente cuando no logra abandonarse a los brazos de Dios, que no logra abandonarse a los pies de Dios y caminar en la humildad y en la mansedumbre, entonces el hombre, nosotros todos nos estamos construyendo
pequeños dioses. Primero, nosotros mismos. Nosotros mismos, ¿no? Ok, ese es el problema principal. Nosotros mismos nos estamos construyendo en pequeños dioses y luego en otras cosas ponemos nuestra confianza. Cuando Dios no es mi Dios y me abandono a los brazos de Dios, entonces convierto las otras cosas en pequeños dioses. Les voy a poner una. Un diosecito es la ciencia. La ciencia. Todo es ciencia. Ya la salvación es la ciencia. Todo es científico. Ya Dios sobra. Con la ciencia podemos construir un mundo lleno de felicidad. Y uno se da cuenta cómo se van enredando en las patas de los caballos todos los hombres en la humanidad. Porque estamos poniendo, evidentemente, toda nuestra confianza en la ciencia. Pero la ciencia sin Dios puede ser una fatal agresión a la humanidad. Una fatal agresión a la humanidad. De ahí pueden surgir bombas atómicas, bombas nucleares, armas mortales. Puede surgir de la ciencia inmoralidades, dominios, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hemos convertido la ciencia en un pequeño Dios. Nosotros mismos nos endiosamos. ¿Qué capacidad tiene la humanidad de hacer eso? Y cuando nosotros vemos a tanta gente que en vez de buscar a Dios, ¿qué hacen? Buscan todos los periquitos para hablar mal de Dios y de sus instituciones. Y por eso hay tanta gente que en vez de buscar las cosas positivas que tiene la iglesia, se ensañan en buscar los últimos periquitos de las cosas negativas que tiene la iglesia. ¿Por qué? Porque la idea es eliminar a Dios. Esa es la idea. Eliminar el nombre de Jesús. Esa es la idea. Y construirnos nosotros en pequeños dioses. Eso es lo que anda buscando la humanidad. Y definitivamente eso va a traer consecuencias. No, lástima que no hay más tiempo para nosotros, pero ese es el mensaje de San Pablo. Ese es el mensaje. Y definitivamente eso va a traer consecuencias gravísimas. Consecuencias que ya nosotros estamos definitivamente sintiendo. Es como si sintiéramos el frío en el pie. Dice, hay hielo más adelante. Es lo mismo. Nosotros estamos ante una humanidad que uno dice, ¿y qué es lo que va a suceder dentro de 40, 50? Quizá no, ninguno de nosotros vean las consecuencias de esto que estamos construyendo. Es una monstruosidad de sociedad lo que estamos construyendo. Porque si sacamos a Dios, nos convertimos nosotros en dioses nosotros mismos, pero nos podemos convertir en monstruos de nosotros mismos y de nuestra civilización y de nuestra existencia. Monstruos. Eso es lo que estamos construyendo en esta sociedad. Que Dios nos proteja, que sea Dios el que nos proteja, porque Dios sabrá cómo nos salva. Amén.